Familia, yo soy Alberto Parás y me da gusto que estés aquí conectado haciendo iglesia, aquí en Iglesia Paz. Y estamos viendo este tema de ser y hacer discípulos. Imagínate esto, que estás en un momento en tu vida y de repente llega alguien y te pone una persona que nunca has visto antes y te dice, de ahora en adelante, él va a ser tu mejor amigo. Y tú dices, pues, o sea, me encantaría tener un mejor amigo. A lo mejor ya tienes un mejor amigo y dices, pues se ve buena onda y se verá, ¿no? Si va a llegar a ser mi mejor amigo. La amistad no es algo que se pueda forzar, se procura, uno se muestra amigo, pero hay algo muy natural que se tiene que dar en una relación de amistad para que exista, pues como digamos, ese clic, ¿no? Ese entendimiento, para que de ahí venga una relación de amigos por toda la vida. Lo mismo sucede con este tema del discipulado. El discipular o un discipulado es tener un aprendiz, alguien que está viendo a un maestro, a un hermano mayor que está aprendiendo de él, pero es un tema que se tiene que dar, una relación que se tiene que dar de igual manera, de una manera muy natural. Es difícil que yo pueda decir, este va a ser tu discipulador de aquí en adelante. Bueno, se verá, ¿no? O sea, podemos proponer, se puede dar un intento, se hace, pero se tiene que ver si existe una conexión, ¿no? Un entendimiento, como que esa química en la relación. El discipulado, que le voy a llamar también, o le he llamado también mentoreado, que es un término que usamos más actualmente. Es difícil que de repente alguien llegue y diga, yo soy discipulador profesional, pero sí encontramos mucho que digan, yo soy mentor, ¿no? Yo soy coach. Eso lo encontramos, es un término más actual. Y estamos entendiendo cuál es la necesidad del discipulado. ¿Por qué hablar acerca del discipulado? ¿Y cuál es la necesidad en el caminar cristiano y dentro de la iglesia? Estudiemos a Jesucristo. Jesucristo conocía perfectamente la necesidad de discipular, la necesidad de mentorear. Y Él escogió a 12 hombres. Interesante, porque no fueron los hombres quienes escogieron a Jesucristo, fue Jesucristo que los vio, los invitó. Ellos siempre tuvieron la decisión de decir si voy o no voy. De hecho hay un momento en donde Jesucristo invita a otro, era un joven y tenía mucho dinero, y el joven con mucho dinero le dijo, ¿sabes qué? Mejor no. Entonces, pero Jesucristo tomaba la iniciativa. Pero Jesucristo dedicó 3 años en su ministerio a estar cerca de estos hombres, discipulándolos, mentoreándolos. Jesucristo sabía que la información por sí sola no hubiera sido suficiente para transformar a estos hombres. Si así hubiera sido, Jesucristo hubiera tomado un libro, el manual, y hubiera llegado con ellos, Pedro, Juan, aquí está el manual, estúdienlo, memorícenlo y listo, ya están discipulados. Pero Jesucristo sabía que la información no es suficiente, sí es necesaria, pero se necesita más en el proceso del discipulado. Mira lo que dice este proverbio 13, versículo 20. Camina con sabios y te harás sabio. Qué interesante. La otra parte del proverbio dice, júntate con necios y te meterás en dificultades. Entonces, que tengas un discipulador, pero que sea alguien sabio. Y entonces te vas a convertir en alguien sabio. Jesucristo ministró a las multitudes, no hay duda de eso. Multiplicaba y le daba de comer a 20,000 gentes en un solo momento, en un solo evento, y sanaba a multitudes y se compadecía de ellos. Pero la mayor parte de su tiempo la dedicó a sus discípulos. Ahí se sembró, en ellos les dedicó, porque hay un plan, hay una estrategia en el plan de salvación de Dios para ti y para mí, dentro de la iglesia, desde ese primer núcleo de discípulos que necesitamos entender, la necesidad del discipulado. Jesús le dijo a ese grupo de discípulos 3 cosas, les prometió 3 cosas. Uno, que serían sin temor. Después de caminar con Jesucristo, no iban a tener ningún temor. Y así lo vimos, cómo dieron su vida aún por extender el evangelio del reino de Dios. Lo segundo es que ellos iban a ser absurdamente felices. Y así lo fueron. O sea, una felicidad que brotaba de adentro hacia afuera y que nadie se las podía quitar. Y lo tercero que les prometió es que se iban a meter en muchos problemas. Y así fue.
se metieron en muchos problemas. Cuando tú lees las cartas de Pablo, qué grandes problemas se metieron. Pero con un propósito, en un rumbo, con un destino. El discipulado, el mentorado. Necesitamos entenderlo. Y hoy vamos a ver las razones, algunas de las razones por las que la mentoría es necesaria, por la que tenemos que tener este sistema de discipulado, discípulo, discipulador. En tu vida tú tienes que ser un discípulo, recibir esa instrucción y al mismo tiempo hacer discípulos, cada quien en su momento de su crecimiento espiritual. El apóstol Pablo nos dice esto en Gálatas 4, versículo 19, y este es el texto central que vamos a tomar en este momento, en este día. Gálatas 4, 19, oh mis queridos hijos, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Yo creo que esta es una buena definición de qué es ser un discipulador. Es alguien que considera al otro cercano, o sea, más que un amigo. Le está diciendo hijos, aquí la iglesia de los Gálatas, ¿no? Está diciendo que él está sufriendo esos dolores. Hay un precio que pagar del discipulador, hay una inversión de tiempo, de dones, de recurso, de escuchar, de hablar, de aconsejar, ¿no? Y lo interesante es que dice, por los que vuelvo a sufrir, hay una insistencia. Y el objetivo está muy claro de Pablo, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Este es el objetivo de este gran discipulador, el apóstol Pablo, sobre todas las iglesias, sobre todos esos discípulos que tenía, es ver a Cristo formado en ti y en mí, en cada uno de aquellos que estamos siendo discipulados. La necesidad de la mentoría, vamos a ver varias. Primero, la mentoría es necesaria para absorber información. La información no es suficiente, pero de ahí parte todo. Necesitamos tener esa información y vamos a llamarle sabiduría. Mira este proverbio 4, versículo 6, dice, no abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. El proceso de discipulado es necesario para que tú y yo podamos absorber la información. Escucha esto. En Cristo, esta información que tú y yo necesitamos recibir no es a nivel de mente, es al nivel de corazón. Por eso se necesita esta relación de discipulado, de mentoreado, porque necesitamos tomarla y recibirla en nuestro corazón para que nos lleve verdaderamente un cambio. Hay un momento muy interesante en los evangelios cuando está Jesucristo ya resucitado caminando en Emaús y se encuentra a dos de los discípulos que no lo reconocen y Jesucristo les empieza a explicar, les empieza a dar información. Y ellos a final de todo, imagínate, o sea, qué increíble clase le dio Jesucristo, comenzando desde el principio de las Escrituras, hablando del plan de salvación que se había cumplido en Cristo mismo. Y los discípulos dijeron esto, ¿no ardía nuestro corazón? Escucha, la información que tú y yo necesitamos recibir es a nivel de corazón. Y es una información que quema nuestro ser, que quema nuestro corazón. Y para esto necesitamos esta relación de discipulado, porque no es como un salón de clases que nada más pretendemos llenar información acá, no, es una información que quema en nuestro corazón, que nos va a llegar a lo siguiente. La mentoría es necesaria para la implementación. Esta información que recibimos en el corazón, que necesitamos un mentor, un discípulo que nos ayude, que nos hable con pasión, con su propia experiencia, va a quemar en nosotros y nos va a llevar a la acción, a tomar decisiones en nuestra vida, y a esto yo le llamo la implementación. En el discipulado la meta no es llenarnos de información. Aquí en la iglesia, aunque damos mucha información, nuestra meta no es llenarte de información, porque la información por sí sola no transforma. Lo importante es caminar a la transformación.
a través de la implementación. Sin implementación, sin poner en práctica aquello que tú y yo hemos recibido, no va a haber un cambio. Pablo nos habla en Romanos 12, versículo 2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Es esa implementación. Hay una transformación. Y continúa el pasaje diciendo, al cambiarles la manera de pensar, y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y es perfecta. Implementación. Ese es algo clave. Alguien te puede dar información y te sientes lleno de conocimiento, pero un discipulador te va a dar una información que va a quemar tu corazón. Y ese quemar tu corazón te va a llevar a tomar decisiones, a ponerlo en práctica. Implementación. Un discipulador, un mentor, está animando a su discípulo, diciéndole, ya te he dado las razones, esta es la sabiduría del reino, pero ahora corre con ella. Comienza a ponerla en práctica. Una y otra vez tú puedes ver en el Nuevo Testamento cómo Jesucristo y los apóstoles insistían. Jesucristo decía, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y a lo mejor tú y yo decimos, sí, Señor Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. Pero nada más estamos llenos de información, pero no hemos puesto en práctica todo lo que Él ha hablado a nuestras vidas. Entonces, frecuentemente nos enfocamos en el conocimiento, más en el conocimiento que en la aplicación. Nuestra meta aquí en Iglesia Paz no es llenarte de información, de conocimiento. Nuestra meta es que tú puedas implementar poco a poco, con mucha paciencia, poco a poco pero constantemente esta aplicación personal. En los grupos Paz siempre tenemos un momento en el estudio que le llamamos aplicación. Porque es muy importante. Ya abrimos la Biblia, ya lo estudiamos, ya lo conversamos, lo analizamos, pero ahora vamos a ponerlo en práctica. El apóstol Santiago nos dijo esto muy puntual. Santiago 1, versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Está muy puntual, ¿verdad? Si recibimos la información, arde nuestro corazón con las verdades del reino. Pero ponerlo en práctica, implementarlo, es importantísimo. Porque si no, no vamos para ningún lado. No va a haber transformación, no va a haber cambio. Entonces, el proceso del discipulado es necesario porque el discipulado es lograr que otros hagan lo que no quieren hacer para que puedan lograr lo que siempre quisieron ser. Y a lo mejor los papás se identifican con sus hijos, ¿verdad? Que es la labor del padre. O sea, tú quieres animar a que haga tu hijo lo que no quiera hacer, por ejemplo, la tarea, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda convertir en lo que sí quiere ser. Que haga ese ejercicio, como un coach somos en el mentorado, en el discipulado, y queremos llevarlos a ese ejercicio, a esa exigencia. Y el discípulo no quiere, dice, no le ve el sentido, porque hay un costo. Pero tenemos una visión, aquellos que estamos discipulando, para lograr que se conviertan, que haya una transformación en el propósito de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. La mentoría es necesaria para absorber la información. La mentoría es necesaria para lograr la implementación. Lo tercero es que la mentoría es necesaria para la impartición. Y esta es una palabra muy interesante. A mí me gustan mucho las definiciones, ya que hay una definición. Impartir es dar algo no material. Yo te puedo dar algo material, pero algo que no es material, yo te lo imparto. Y aquí está la importancia, la necesidad del discipulado. Tú y yo podemos enseñar lo que sabemos, pero vamos a reproducir lo que somos. Y esto sucede en el discipulado. Tener temor de Dios, un ejemplo. O sea, es algo que necesitamos impartir. Y si el discipulador tiene temor de Dios, puede impartir esto que es el principio de la sabiduría. ¿Sabías eso? El principio de la sabiduría es el temor del Señor.
Pero esto solamente se imparte en una relación de discipulador, discípulo. ¿Me entiendes? ¿Sale? Entonces, impartir. El apóstol Pablo escribe frecuentemente en sus cartas y en sus epístolas que deseaba visitar a esa iglesia, a ese grupo de discípulos que había sembrado. Mira lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 11. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. En el discipulado impartimos. Nuevamente, no es un salón de clase lo que tenemos. Es una relación cercana de amigos que caminamos juntos para impartir aquello mismo que hemos recibido. Yo solamente puedo imaginar el caminar como esos 12 discípulos con Jesucristo. Lo que Jesucristo les estaba impartiendo, si les enseñaba, quemaba su corazón, les enseñaba de manera práctica, a través de parábolas, de maneras creativas, pero les estaba impartiendo amor, compasión, alegría, paz, perspectiva, visión. O sea, eso tú y yo solo lo vamos a recibir cuando estamos en esta relación divina, esta relación que Dios ha diseñado para impartir, así como Pablo decía, impartirles algún don espiritual. Quizá lo has experimentado, en donde tú estás en esa relación de discipulado y hay algo, esa información nuevamente se está transmitiendo y tienes que saber que es a tu corazón. Yo te estoy transmitiendo esa información, no a tu mente, a tu corazón, porque es el evangelio del reino, las buenas nuevas, ¿no? Pero hay algo que se está impartiendo y en esa relación cuando tú estás escuchando, cuando estás preguntando, cuando estás yendo profundo, tratando de entender, buscando todas las razones, hay algo que está pegando, como golpeteando tu corazón y viene una pasión, viene algo que te enciende, viene algo que te mueve, y aún luego tú vas y transmites esa misma información, pero con una pasión y dices, ¿de dónde saqué esta pasión? Bueno, creo que se ha impartido ese fuego, esa pasión, ese amor, esa compasión, unos a otros lo hacemos. El discipulado, la mentoría es necesaria para lograr esta impartición. Cuarto, la mentoría es necesaria para no desviarnos. ¿Y qué es esto de desviarnos? Mire este pasaje que está en la epístola a los Hebreos, capítulo 2, versículo 1, y el autor de Hebreos dice esto: pero es necesario que prestemos más atención a todo, a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Y entonces fíjate qué interesante, porque está hablando de perder el rumbo o de deslizarse, es el término griego que está usando ahí, como que puede haber un momento en donde te deslizas, donde te mueves del rumbo, de la dirección que tú lleves. Esto es algo normal en nuestras vidas porque hay vientos, hay corrientes, hay información que está golpeando en nuestra vida que quiere desviarnos de nuestro caminar hacia el Padre, en Jesucristo, en la dirección correcta. Entonces, la mentoría es necesaria porque si tú y yo no tenemos a alguien a quien le demos cuentas, alguien que puede conocer nuestra vida y decirnos como que te veo más, por ejemplo, desanimado, ¿no? O como que veo que el tono de tu voz está más iracundo, o como que siento que ya no te veo en iglesia, ¿no? Ya no te estás conectando en el grupo Paz. O sea, ¿por qué? Porque es normal que tendamos a desviarnos, a deslizarnos, a perder el rumbo. Pero cuando estamos en una relación de discipulado, va a haber alguien que puede ayudarnos, animarnos y reconocer, como dice aquí el autor de Hebreos, que necesitamos poner atención a los principios del reino, a nuestro caminar, a nuestro implementar. Recuerda, este es un proceso, el proceso de discipulado, que no toda la responsabilidad la tiene el discipulador. De hecho, gran parte de la responsabilidad la tiene el discípulo. El discípulo tiene que reconocer que necesita
Hemos hablado de puntos de necesidad, de esta relación del discipulado. Como te decía, no es algo que se pueda forzar, es algo que se tiene que dar muy naturalmente y en la vida de la iglesia se va dando. Por eso tenemos estos grupos pequeños, porque tú llegas ahí y vas conociendo, te van conociendo, vas haciendo amistad y poco a poco puedes ir teniendo esa relación de discipulado. Puedes tener 1, 2 o 3 mentores y está bien, ¿no? Alguien te va a hablar de Cristo, alguien te va a continuar hablando del crecimiento en Cristo, alguien te va a invitar a servir y son diferentes personas, diferentes discipuladores, pero tienes que entender que tu parte como discípulo es vital. Tú tienes que reconocer que estás siendo discipulado y tienes que cooperar. Déjame hablarte de 4 niveles de discipulado. O sea, entonces lo vas a entender ahorita. O sea, si tú dijeras, si alguien te invitara, así como Jesucristo llegó con Pedro y le dijo a Pedro, Pedro, sígueme. Le estaba diciendo, sé mi discípulo y yo te voy a enseñar a pescar hombres, ¿no? Y entonces Pedro se voltea con Jesucristo y le dice, está bien, Señor, pero ¿puedo yo escoger el nivel 1? ¿O puedo yo escoger el nivel 2? ¿A qué me refiero esto? Hay diferentes niveles de discipulado. Yo te voy a presentar 4 niveles. El primer nivel, el nivel básico, es cuando tú asistes a una reunión de discipulado, de mentorado, ¿sí? O sea, si alguien, tú dices, ya está un grupo Paz, hay un grupo pequeño, esta es la reunión grande, ¿no? Pero te invitamos a que vayas a un grupo más cercano, donde te conocen por nombre, donde puedes hacer preguntas. Y entonces, el nivel más básico es asistir. Porque si no asistes, bueno, ahí ese es el nivel 0, ni siquiera has comenzado el nivel de discipulado. Ese es el nivel más básico, el nivel 1. El nivel 2 es cuando asistes a la reunión, pero previo a asistir a la reunión, lees la lección. Por ejemplo, en los grupos Paz estudiamos estos mismos temas que vemos aquí el fin de semana. Entonces, el nivel 2 es el que se conecta, escucha este mensaje del fin de semana y ya va preparado para ir a su grupo Paz. Entonces es alguien más involucrado, porque el nivel 1 es el que llega y muchas veces nos han educado así. Yo voy y es tu responsabilidad vertirme esa información, darme esa información y yo ya veré qué haré con ella, ¿no? Pero aquí el nivel 2 es donde dice, pues yo le voy a echar un poquito más de ganas. No solamente voy a estar ahí fielmente, sino que lo voy a estudiar antes. ¿Por qué? Porque al hacerlo le voy a sacar mayor provecho. Nivel 3 es asistes a la reunión, estudias la lección con anterioridad y le agregas hacer la tarea. Y tú dices, ¿cómo? ¿Aquí hay tarea? En toda la vida hay tarea. ¿Sabes por qué hay tarea? Porque siempre hay examen. Un examen es una prueba. La vida está llena de pruebas. Así que más vale que tú y yo hagamos la tarea para estar bien listos para enfrentar esa prueba. Y la tarea siempre hay algo práctico que comentamos, ¿no? ¿Por qué no vamos y comenzamos a leer nuestra Biblia? Eso es algo práctico, eso es hacer la tarea. ¿Por qué no vas y te conectas en un grupo Paz? Bueno, esa es la tarea. Ese es el nivel 3. Asistes, te preparas antes de asistir, pero tomas lo que viste y lo llevas a cabo, lo aplicas y lo pones en práctica, como decía el apóstol Santiago. Y el nivel 4 es aquel que asiste a la reunión, lee la lección, hace la tarea, pero además comienza a mentorear, a discipular a alguien más. Ese es el nivel más alto, el nivel 4. Y la verdad es que tú puedes escoger, porque esto es totalmente voluntario. Tú puedes escoger el nivel 1 o tú puedes escoger el nivel 4. Ahora, antes de que lo escojas, déjame hacerte unas preguntas para que lo medites, lo analices. Primero, considera estas preguntas para saber qué nivel escogerías. Esa es tu decisión. El discipulador lo que hace es, te invita, vente, ¿sí? Vamos a comenzar con este discipulado. Pero tú puedes llegar a esa reunión con una actitud nivel 1 o puedes llegar con una actitud nivel 4. Antes de que decidas, considera esto. ¿A qué nivel quieres que tus hijos lleguen? Si tú tuvieras que decirle animales a tus hijos, porque tus hijos ya son tus discípulos, ¿no? ¿Tus hijos qué nivel de discipulado quieres que tomen contigo? ¿El nivel 1? Pues que lleguen a dormir a casa aunque sea, ¿no? ¿O quieres que lleguen al nivel 4, ¿no? Que le echen ganas, que tengan más propósito, que pongan en práctica lo que platican en esas sobremesas en casa. Pues yo quiero que mis hijos sean nivel 4. Muy interesante. Si yo quiero que mis hijos sean nivel 4, ¿yo qué nivel debería de tomar, no?
Otra pregunta, otra cosa a considerar. Si todos en el mentorado, si tú estás en un grupo, en una mesa, en un grupo paz, se conectan ahí, y todos en el mentorado han tomado la decisión de ser nivel 1, se vale, tú puedes ser nivel 1, y entonces todos están ahí tomando el nivel 1, e invitas a alguien nuevo, ¿sí? Y llega un grupo de puro nivel 1, ¿cuál es la probabilidad de que él se convierta en nivel 4? Pues yo diría casi cero, ¿verdad? Sería un gran milagro. Porque, porque la influencia, el impacto de otros arrastra, el ejemplo arrastra. Si tú llegas a un grupo que todos son nivel 4, pues yo me sumo al nivel 4. Pero si yo llego a un grupo donde todos son nivel 1, pues me voy a quedar en el nivel 1, ¿no? Y estás ahora sí que impactando negativamente la vida del otro ahí. Considera esto también. Si en algún momento futuro no pudiéramos reunirnos públicamente, ni siquiera en línea. Ya no nos pudimos reunir presencialmente por esta pandemia, pero imagínate que no nos pudiéramos reunir públicamente. ¿Qué nivel nos prepararía más para esa eventualidad? Yo diría que el nivel 4, ¿verdad que sí? Porque esto es algo que nos va a preparar, que nos está edificando, que nos está fortaleciendo. Otra pregunta a considerar, ¿qué nivel de discipulado impactará más a nuestra sociedad actualmente? México, con los problemas que tiene, ¿qué tipo de discípulos necesita? ¿Nivel 1 o nivel 4? Y la última pregunta a hacerte es, ¿qué nivel traerá el mayor beneficio para tu vida? Pues yo creo que el nivel 4, ¿no? Entonces, después de considerar esto, pues tú tienes que tomar una decisión, acuérdate. Todo esto es necesario, pero necesita tomar tú esta responsabilidad. Jesucristo dijo esto en Lucas 12, versículo 48. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá. Alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Tú y yo, aquí en México, hemos tenido el privilegio de tener esta libertad para creer en Cristo, para ser iglesia. Mucho se nos ha dado. Tú y yo podemos tener nuestra Biblia escrita y en el teléfono. Hay países donde no pueden tener una Biblia. A ti y a mí se nos ha dado mucho y mucho se nos va a exigir. Yo te recomiendo que tomes el nivel 4. Yo puedo ver en esos 12 discípulos cómo Jesucristo no llevó a todos a ese monte donde sucedió la transfiguración, llevó a 3 de sus discípulos. Y me pregunto, ¿será que él veía también estos diferentes compromisos de cada discípulo? Y más bien jaló a aquellos que decía, estos le están echando más ganas. Déjame darte una ilustración. Las langostas son unos animales muy interesantes. Y comienzan pequeños y van creciendo hasta un buen tamaño que tú y yo ya los podemos disfrutar en un buen almuerzo, ¿verdad? Pero las langostas, mientras crecen, tienen un exoesqueleto, un caparazón duro, y cada vez que van creciendo, tienen que efectuar el proceso de la muda. Tienen que dejar el exoesqueleto anterior a un lado para volver a formar uno nuevo de acuerdo al nuevo tamaño que tienen. Es un proceso doloroso y aún es un proceso peligroso porque están dejando su protección, pero es necesario si quieren seguir creciendo, porque si se queda la langosta con ese exoesqueleto anterior, se queda enana. Tú y yo como discípulos de Cristo tenemos también que ir creciendo. Y a lo mejor has caminado como discípulo, pero eres un discípulo nivel 1. Yo te digo, ¿por qué no te mueves al 2? O de una vez da el salto al 4. ¿Por qué no dejas esas cosas anteriores? Sí va a implicar un costo. No te estoy engañando. Sí requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere un sacrificio. Pero hay un beneficio increíble. Que la verdad del reino, de las buenas noticias del Evangelio, enciendan tu corazón y te lleven a caminar, como decía Pablo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. La mentoría, el discipulado es necesario. Traer información, transmitirla, lograr esa implementación, esa impartición, ayudarnos a no desviarnos, no deslizarnos. Y déjame mencionarte otra razón más de la necesidad del discipulado. La mentoría es necesaria para que un movimiento tome lugar. Esto del movimiento está bien interesante. ¿Qué es un movimiento?
es el desarrollo y propagación de una tendencia. Y sabes que no es que tú y yo estemos iniciando un movimiento, no, el movimiento lo inició Jesucristo. Cuando Jesucristo tuvo a sus 12, es muy interesante porque al final del Evangelio de Juan, Él ora por sus discípulos y ora por los discípulos que estos discípulos iban a ser. Y tú y yo somos esa ola que ha llegado a nuestros tiempos de ese movimiento que Jesucristo inició con 12. Y ahí comenzó ese movimiento. En un movimiento no lo crea, no lo logra un ser humano. Es algo divino, es algo de Dios. Es como esas olas del mar que se van levantando continuamente. Es como ese río que va calando ese cañón, esa cañada y va haciendo algo increíble. El Evangelio de Cristo ha venido pasando de generación a generación. Y el discipulado es necesario para que tú y yo continuemos en este movimiento de vida en la iglesia de Cristo. Es caminar en una dirección importante para el cambio de nosotros, de nuestra familia y de nuestra sociedad. Al impulsar ideas que traen cambios y transformación, al irnos sumando, vamos haciendo sinergia y vamos cambiando nuestro entorno. Mira lo que dice este pasaje que escribió el profeta Isaías 43, versículos 18 y 19. Y es Dios hablando y Dios hablándonos. Dice, pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya ha comenzado. ¿No lo ves? Haré un cambio a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Dios ya ha comenzado este movimiento. Comenzó con su Hijo Jesucristo, que llamó a 12, que murió en la cruz por ti y por mí. Dio su vida por amor, para salvación, para perdón, para redención, para reconciliación, para libertad. Y resucitado les dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Ahí comenzó el movimiento. Pero Jesucristo les dijo muy claro, para que continúe este movimiento, hagan discípulos y enséñenles que guarden todo lo que yo les he enseñado, todo lo que yo les he transmitido, la manera de caminar. Todo comienza en Cristo, pero tú y yo somos parte de algo más grande que tú y yo, que nuestras familias, que nuestra fe individual. Formamos parte de un movimiento. La iglesia de Cristo ha venido durante 2000 años. Es una institución, una organización viva que ha ido creciendo año con año, siglo tras siglo, y es la esperanza que la tierra, el planeta necesita aquí y ahora. Todo comienza con Cristo. A lo mejor esto del discipulado te late. Bueno, todo comienza, como mencionábamos, con la piedra angular, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en tu casa, quizá esto que estamos hablando está ardiendo en tu corazón. Tienes que saber que es Dios mismo llamándote, hablándote. Y todo comienza cuando tú y yo recibimos a Cristo. Lo invitamos a ser el Rey y Señor de nuestra vida, a que llene nuestro corazón. Y yo quiero guiarte en una oración para que nombres a Jesucristo como tu Rey y tu Señor, tu Salvador. Cierra tus ojos ahí en casa, si no has hecho esta oración, y vamos a levantarla al Padre. Señor, yo te doy gracias porque hoy vibra mi corazón. Dile, Señor, vibra mi corazón al escuchar de ti, al escuchar de tu estrategia de salvación, al escuchar de este movimiento que llamas iglesia, donde Cristo es la cabeza. Dios Padre, yo te pido perdón por mi pecado. Pídele perdón ahí en tu casa. Dile, perdóname por haber caminado en mi propio ritmo, según mi propio entendimiento. Yo me arrepiento. Y hoy reconozco que Jesucristo, tu Hijo amado, dio su vida por mí en la cruz. Y ahí Él ganó salvación. Él me dio y me regaló ese perdón eterno. Yo lo tomo y lo recibo. Yo creo en Cristo y a Él lo nombro el Rey y Señor
de mi vida, hoy y siempre. Amén. Tú y yo somos discípulos de Cristo. Y regresando ahí a Gálatas 4, Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y analiza esto. Y esta es la tarea que te dejo para este tiempo. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué caparazón tienes que dejar atrás, como esa ilustración de la langosta, y mudarte a uno nuevo para que Cristo siga creciendo en ti, para que Cristo sea formado en ti, para que madures más y más en Cristo? Cristo en ti, nuestra esperanza, nuestra gloria, nuestro Salvador y nuestro Señor. ¿Qué pasos tienes que tomar? ¿Qué acciones tienes que tomar? ¿Qué decisiones tienes que tomar y caminar en ellas? ¿Va a haber un costo? Sí. Tienes que morir a ciertas cosas para tomar otras nuevas, pero es un camino de vida eterna que te conviene. Y yo quiero orar por ti. Señor, yo te doy gracias por cada discípulo tuyo, Jesucristo, aquí conectado en este día. Señor, yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús con una revelación nueva en cuanto a su caminar cristiano. Que hoy sea un día en donde tú traigas un nuevo entendimiento, un entendimiento que venga a su corazón, así como los discípulos ahí en Emaús, que arda su corazón y que los lleve a actuar. Yo los bendigo con discipuladores, Señor, en su caminar cristianos, que tú puedas hacer estas relaciones divinas de amigos cercanos, de hermanos mayores, que les puedan hablar de Cristo, que les puedan enseñar el caminar cristiano, que les puedan impartir estos dones espirituales que traigan fortaleza en su vida. Yo hablo en este momento que se dan estas relaciones divinas, que hay esta bendición de tu parte que visita sus vidas y sus casas. Señor, y yo oro por todos aquellos que están siendo fieles en discipular a otros, que hoy entiendan la necesidad, la importancia de la labor a la cual tú los has invitado, y que caminen con una certeza y con una pasión para hacer lo que tú hiciste con esos 12, enseñarles la vida eterna e invitar a muchos, ganar a muchos. Yo los bendigo cada día, en cada reunión de su grupo Paz, en cada labor, en cada paso que ellos tomen, como padres, como hermanos mayores. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues familia, estamos terminando, pero la siguiente semana vamos a ir más profundo en este tema del discipulado. Nos vemos pronto.